5 años después, regresé tras estudiar en el extranjero. Ella se había convertido en una directora ejecutiva con una fortuna de 10.000 millones de euros, y a su lado apareció un joven actor famoso. Su padre vino a buscarme. Puso 1.000.000 de euros sobre la mesa. Recupera a mi hija. Señor, el amor no es una mercancía. 100 millones de euros. Papá, su hija es cosa mía. Capítulo 1. El invierno en la ciudad P era tan frío que el viento parecía cortarte la nariz. Cuando salí del aeropuerto, llevaba puesto un abrigo militar que había comprado en un mercadillo de Londres y arrastraba una maleta a la que le faltaba una rueda. Nadie podía imaginar, al verme con esa pinta de trabajador inmigrante recién llegado del campo, que era propietario de 3 empresas que cotizaban en bolsa. Y no tenía intención de que nadie se diera cuenta. La pantalla del móvil se iluminó. Un mensaje de WhatsApp. Javier, Salón Privado Buena Fortuna, Sala Songsu, Pino y Bambú. Don Antonio Sánchez. Me quedé mirando ese nombre durante 5 segundos. 5 años atrás, ese mismo don Antonio, en una oficina del distrito financiero, había puesto un cheque de $500.000 de euros sobre la mesa y me había dicho una sola frase. No estás a la altura de Laura, coge el dinero y vete. Lo cogí, y me fui. Ahora volvía a buscarme. El taxi se detuvo frente al club de lujo. Saqué el móvil para pagar con código, 28,50 euros. Había cogido un vuelo de 14 horas, todavía no había superado el jet lag, y ya me estaban convocando. El vestíbulo del club tenía alfombras persas hechas a mano. En el aire flotaba aroma de madera de agar. Una camarera vestida con un elegante uniforme me guió escaleras arriba. Cuando se abrió la puerta de la sala Songsu, don Antonio estaba sentado detrás de una mesa de té de madera de granado, con una tetera de barro púrpura en la mano. De su pitorro salía un hilo de vapor. 5 años sin vernos. Tenía el pelo casi completamente canoso, pero aún mantenía la espalda tan recta como un poste de telégrafo. Siéntate, señor Sánchez. Siéntate primero, luego hablamos. Me senté. En cuanto mi trasero tocó la silla, don Antonio me recorrió con la mirada de arriba a abajo y frunció el ceño. 5 años fuera y todavía vistes así. Bajé la vista para mirar mi abrigo militar, me sacudí un poco de polvo imaginario del hombro. La austeridad es una virtud. Ese abrigo me costó 3 libras en un mercadillo. Lo he usado 5 años. El coste diario es de menos de 2 céntimos. Eso se llama rentabilidad de la inversión. Don Antonio me sirvió una taza de té, Don Pao, de árbol madre. Una sola infusión valía varios miles de euros. La levanté y di un sorbo. Me quemé la lengua. Dígame, una persona que no me ha contactado en 5 años no me llama para ponerse al día. Don Antonio dejó la tetera sobre la mesa y permaneció en silencio un momento. Golpeó la mesa 2 veces con los dedos. Siempre hacía eso antes de tomar una decisión. También lo había hecho 5 años antes, justo antes de deslizarme el cheque. Laura, tiene novio. Mis dedos, sujetando la taza, se tensaron ligeramente, pero solo un poco. Después de todo, era mi exnovia. Un pequeño gesto era suficiente. Felicidades. No te apresures a felicitarme. Me interrumpió. Se llama Diego. Parpadeé. ¿Qué Diego? Ese Diego. El actor más popular del momento, ganó el premio al mejor actor el mes pasado. Diego. Un actor de inmensa popularidad. Más de 100 millones de seguidores en todas las redes sociales. Un tipo con una cara perfecta, como sacada de un cuadro. Vaya. ¿Y eso? Me recosté en el respaldo de la silla. Su hija tiene un novio famoso. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? A don Antonio le saltó un músculo en la comisura del ojo. Bebió un sorbo de té y volvió a dejar la taza sobre la mesa. Un cómico dijo, escupiendo las palabras entre dientes, con la taza golpeando la madera, que mi hija, Laura Sánchez, tenga un novio que es un simple cómico. Ah, a este señor no le gusta la gente del espectáculo. Señor Sánchez, los tiempos han cambiado. Ahora se les llama artistas, no cómicos. Te pregunto a ti. Me interrumpió de nuevo, inclinándose hacia adelante. ¿Todavía quieres recuperar a Laura? El aire se quedó en silencio durante 2 segundos. Mi primera reacción fue reírme. Hace 5 años me echaste con $500.000 de euros y ahora me preguntas si quiero recuperar a tu hija, pero no me reí, porque pronunció ese nombre, Laura Sánchez. Ese nombre cayó en mi cabeza como una bomba y el corazón me dio 2 latidos seguidos. Bajé la vista hacia las hojas de té que flotaban en mi taza y hablé con voz calmada. Señor Sánchez, usted mismo dijo hace 5 años que no estaba a su altura. Don Antonio sonrió levemente. Las circunstancias cambian. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta una tarjeta bancaria negra y la deslizó sobre la mesa. 1.000.000 de euros. Ayúdame a recuperar a Laura. 1.000.000, 10 veces 100.000 euros.
Mi mirada se detuvo en esa tarjeta negra durante 3 segundos. Luego respiré hondo, coloqué bien la taza sobre la mesa, enderecé la espalda y lo miré directamente a los ojos. Señor Sánchez, dime, el amor es el sentimiento más sagrado del mundo. ¿Y eso? No es una mercancía, no se puede medir con dinero. Don Antonio me miró, con una ceja ligeramente levantada. Los pioneros dieron su vida para defender la pureza del amor. 2 millones. Aunque el concepto de pureza en el contexto contemporáneo es ciertamente discutible. 5 millones. Pero soy de la opinión de que uno debe tener principios. 100 millones de euros. Cerré la boca. 1 segundo de silencio. 2 segundos. 3. Levanté la taza de té, bebí el contenido hasta el final, y la dejé suavemente sobre la mesa. Papá, don Antonio, no se preocupe. Me puse de pie, apoyé las manos en el borde de la mesa y me incliné hasta formar un ángulo de 90 grados. Lo que sea de su hija, es cosa mía. En su libro de familia, tiene que aparecer mi nombre. A don Antonio le dio un tic en la sien. Seguro que no esperaba un giro tan rápido. No me llames papá. De acuerdo, papá, señor. Respiró hondo y sacó un documento de su maletín. 3 meses. En 3 meses, tienes que conseguir que Laura deje al cómico ese y vuelva a estar contigo. Te adelanto 20 millones en concepto de depósito. El resto se paga al final, cuando hayas cumplido. ¿Hay evaluación por objetivos? ¿Qué? Indicadores clave de rendimiento. Por ejemplo, ¿tomarse de la mano cuenta como un hito? ¿Un abrazo tiene precio aparte? ¿Un beso? Cállate. De acuerdo, señor. Tomé el documento y lo hojeé un par de veces. Contenía la información actual de la empresa de Laura, su agenda diaria, sus relaciones sociales, e incluso anotaba el café que le gustaba. Americano, con hielo, 2 dosis de expreso, sin azúcar. 5 años después, sus gustos no habían cambiado. Mis dedos se detuvieron un instante sobre esa línea. Ah, por cierto, don Antonio sacó una bolsa de debajo de la mesa y la deslizó hacia mí. Cámbiate de ropa. Si vas a ir detrás de mi hija vestido así, me da vergüenza ajena. Miré el interior de la bolsa, un traje a medida, corbata, zapatos de cuero hechos a mano. Ese conjunto valía al menos 200.000 euros. Gratis. Buen negocio. Cuando salí del club, el móvil vibró. Mensaje del banco. Ingreso de 20.000.000 euros. Me quedé mirando esa cifra durante 2 segundos, y sonreí levemente. Justo después, apareció otro mensaje. Presidente Javier, ha salido el informe financiero del tercer trimestre. El beneficio neto del grupo es de 1.470 millones de euros, un 38% más que el año pasado. ¿Lo revisa? Don Manuel, mi director financiero en Londres. Deslicé ese mensaje para archivarlo. Marqué un número. Don Manuel, presidente, ¿ya está en China? Lo del proyecto de adquisición en el sudeste asiático. Para. Tengo un nuevo proyecto entre manos. ¿Qué proyecto? ¿Más grande que el del sudeste asiático? Miré la bolsa de papel que tenía en la mano, lo pensé un momento. Bueno, se llama Proyecto Satisfacer al Suegro. Duración, 3 meses. Presupuesto, 100 millones de euros, los pone la otra parte. Al otro lado de la línea, 5 segundos de silencio. Presidente, ¿lo dice en serio? Muy en serio. Y otra cosa, necesito que investigues a un actor llamado Diego. Quiero todos sus acuerdos comerciales, registros de inversión y movimientos bancarios de los últimos 3 años. ¿Investigar a un actor? Porque, a mi futuro suegro le cae mal. Colgué la llamada, me ajusté bien el abrigo militar y me adentré en el viento helado de la ciudad B. Levanté la mano y un taxi se detuvo al instante. Abrí la puerta y me senté. Al Ritz-Carlton. De acuerdo. Cuando llegué al hotel, saqué el móvil y pedí comida por una aplicación. Destino, suite presidencial del Ritz-Carlton. Sopa picante de brochetas, 19 euros con 80 céntimos, con un descuento de 3 euros. ¿Puedo alojarme en un hotel de 5 estrellas, pero comer en su restaurante? Ni de broma. Capítulo 2. El edificio del Grupo Sánchez se alzaba en pleno distrito financiero. 68 plantas, fachada de cristal de colores que brillaba con el sol como un gigantesco lápiz de labios. Me quedé abajo, mirando hacia arriba durante 3 segundos. 5 años atrás, Laura Sánchez todavía estaba en la universidad y solía decir que de mayor quería montar una pequeña empresa. Ahora había convertido esa pequeña empresa en un grupo valorado en 30.000 millones de euros. En la recepción, una chica con gafas de pasta me echó un vistazo rápido y esbozó una sonrisa profesional. Buenos días, señor. ¿Tiene cita? No. Aquí no recibimos visitas sin cita previa. Busco a Laura Sánchez. La sonrisa de la recepcionista se congeló un instante. ¿Y qué relación tiene usted con la presidenta Sánchez? Lo pensé un momento.
exnovio. A la chica se le cayeron casi las gafas. Agachó la cabeza y empezó a teclear frenéticamente en el teléfono interno, cuchicheando algo. Luego levantó la vista con una expresión que era una mezcla de contención del chisme y profesionalidad forzada. Señor, la presidenta Sánchez no está. Acabo de ver su coche en el aparcamiento. Un Maybach blanco, matrícula terminada en 886. ¿A qué sí? A la recepcionista le dio un tic en la comisura de los labios. Señor, no podemos revelar la agenda de la presidenta. No importa. Me senté en el sofá frente al mostrador y saqué el móvil. Esperaré. No puede quedarse aquí. Me ha mandado su padre. La boca de la chica se abrió un momento y luego se cerró sin fuerza. Esa frase es un pase universal. Equivale a decir me ha mandado su madre. Esperé 40 minutos. Durante ese tiempo, la recepcionista me lanzó miraditas más de 20 veces. Sabía lo que estaba haciendo. Escribía a sus compañeras. Ha venido un tío que dice ser el exnovio de la presidenta. ¿Qué hago? Se ruega respuesta. A los 40 minutos, se abrió la puerta del ascensor. El taconeo de unos zapatos de tacón sonó en el suelo, golpe seco tras golpe seco, como si clavaran puntadas directamente en mi corazón. Laura Sánchez salió del ascensor. Mi respiración se detuvo medio segundo. 5 años. Se había cortado el pelo, a la altura de los hombros, con una horquilla de perlas en el lado izquierdo. Llevaba un traje de chaqueta y falda, color gris oscuro, con un corte tan afilado que parecía capaz de cortar las miradas ajenas. La barbilla ligeramente levantada, los hombros firmes, el paso firme y estable. Cada zancada parecía medida con una regla. Ya no era aquella chica que 5 años atrás, vestida con zapatillas de lona, se subía a la parte trasera de una bicicleta. Se detuvo a 3 pasos de mí. Javier, hola, ¿te ha mandado mi padre? Tu padre dijo. No me importa lo que dijera. Su voz era plana, sin inflexiones, pero cada palabra pesaba como una losa. Cuando cogiste su dinero y te fuiste hace 5 años, lo nuestro se terminó. La recepcionista movía los ojos de uno a otro sin cesar. El bolígrafo que tenía en la mano se le cayó al suelo y ni siquiera se dio cuenta. Laura, presidenta Sánchez me corrigió. Aquí, llámame presidenta Sánchez. Apreté los labios. Muy bien, presidenta Sánchez. Total, tu padre me ha pagado 100 millones para recuperarte, y hasta el trato de señora va incluido en el presupuesto. Presidenta Sánchez, ¿podemos hablar un momento en privado? No, solo 2 frases. Estoy muy ocupada. Giró para irse. En ese momento, el ascensor se abrió de nuevo. Diego salió. Era más alto que en la televisión, más delgado, con una piel perfecta que parecía irreal. Llevaba un jersey de cuello alto, blanco, con las mangas arremangadas hasta los antebrazos. En la muñeca, un Patek Philippe de edición limitada. Reconocía ese reloj porque lo había usado como premio en la cena de Navidad de mi empresa. Fue el segundo premio. El primer premio eran acciones de mi empresa, pero esa es otra historia. Diego rodeó los hombros de Laura con un brazo, un gesto natural pero con un claro tufillo territorial. Luego me miró. ¿Quién es? Antes de que Laura pudiera abrir la boca, yo extendí la mano. Javier, exnovio, me ha mandado su padre. En el vestíbulo se hizo el silencio durante 2 segundos. A la recepcionista se le volvió a caer el bolígrafo. La mano de Diego se quedó suspendida en el aire. La sonrisa aún permanecía, pero la luz en sus ojos había cambiado. Dijo, retirando la mano y girándose hacia Laura. Cariño, ¿es ese del que me hablaste alguna vez? La expresión de Laura no cambió, pero su mandíbula se tensó. Vámonos, no le hagas caso. Espera. Diego soltó a Laura y dio 2 pasos hacia mí. Era medio cabeza más alto que yo. Me miró ligeramente desde arriba, justo para crear una sensación de superioridad. Javier, ¿verdad? Sonrió, mostrando una fila de dientes perfectamente alineados. ¿Qué quieres de Laura? Soy su novio. Lo que tengas que decirme, dímelo a mí. Ladeé la cabeza. ¿Seguro? Claro. Pues bien, carraspeé. He venido a recuperarla. Su padre cree que tú no das la talla y quiere que yo ocupe tu lugar. Por cierto, presupuesto, 100 millones de euros. Vale, esa frase fue un poco provocadora. ¿Pero quién le mandó mirarme con esa actitud? Soy medio cabeza más bajo que él, pero valgo medio mundo más. La sonrisa de Diego se esfumó por completo. Se giró hacia Laura, con la voz grave. Laura, tu padre. Yo me encargo. Laura lo tomó con fuerza de la muñeca, con los nudillos blancos. Sube tú primero. Diego respiró hondo y me lanzó otra mirada. Esa mirada decía claramente, te tengo calado. Se metió en el ascensor. Justo cuando la puerta se cerraba, Laura se giró hacia mí. En sus ojos ardía una llama fría. Javier, dime, si no desapareces de mi empresa en 5 minutos, llamo a seguridad. Tu padre dijo. Él es él,
y yo soy yo. Su voz bajó de tono, mordiendo cada sílaba. Hace 5 años cogiste su dinero y te fuiste sin mirar atrás, y ahora vuelves con su dinero. ¿Qué crees que soy, Laura Sánchez? ¿Una oferta en el supermercado? Si está rebajado la compras, y si sube de precio la devuelves. Esa frase entró como una estocada, retorciéndose entre mis costillas. No dolía, solo apretaba, como una mano cerrada. Abrí la boca para decir algo, pero todas esas palabras ingeniosas y descaradas que había preparado no salieron. Sé que estás enfadada, pero yo. Seguridad, dijo, levantando la mano. 2 hombres fornidos de uniforme negro aparecieron desde el fondo del vestíbulo. Levanté las manos en señal de rendición. Vale, me voy. Cuando llegué a la puerta giratoria, me di la vuelta una vez. Ella seguía allí de pie, con la horquilla de perlas en la mano. No sabía cuándo se la había quitado del pelo. Las uñas se le clavaban en la palma. Lo vi. Empujé la puerta y el viento helado de la ciudad B se me metió por el cuello. Saqué el móvil y le escribí un mensaje a don Antonio Sánchez. Señor Sánchez, informe de avance del proyecto, recuperación de la hija. Día 1. Acción realizada, primer contacto. Resultado, expulsado del edificio. Satisfacción del cliente, negativa. Sugerencia, ampliar presupuesto o ajustar expectativas. Atentamente, Javier. 30 segundos después, don Antonio respondió con 2 palabras. Inútil. Y justo detrás, otro mensaje. Mañana continúas. Guardé el móvil en el bolsillo y me quedé un rato en la acera. El viento me picaba los ojos. Me los restregué un poco y hablé solo. Laura Sánchez, tienes razón. Soy un desgraciado. El móvil volvió a vibrar. Don Manuel, presidente, tengo los primeros datos de Diego. Tiene 3 empresas a su nombre, 2 de ellas son pantalla. El flujo de dinero es bastante interesante. Además, en los últimos 3 años ha obtenido beneficios indirectos de proyectos relacionados con el Grupo Sánchez por valor de aproximadamente 170 millones de euros. Me enderecé. 170 millones, y este solo es actor. Todos son comisiones de colaboradores y transacciones vinculadas. Además, tiene un apartamento de 3 millones de euros, pero la propietaria no es Laura Sánchez. Se llama Yao, una actriz de tercera fila. Entrecerré los ojos. El viento del norte silbaba en mis oídos. Sigue investigando. Necesito la cadena de dinero completa. Entendido. Colgué y volví a levantar la vista hacia la 68ª planta del edificio del Grupo Sánchez. Laura Sánchez, has hecho crecer tu empresa hasta valer 30.000 millones, y te has enamorado de un cómico de pacotilla. Levanté la mano para llamar a un taxi. Au Ritz-Carlton. Por taxímetro. 100 millones de presupuesto también hay que gastarlos con cabeza. Capítulo 3. A la mañana siguiente, tomé una decisión importante. Para recuperar a una mujer, primero hay que montar el espectáculo. Hice un pedido desde el móvil, 520 rosas rojas con una tarjeta adjunta. Presidenta Sánchez, le ruego acepte mis disculpas por haber sido expulsado del edificio el otro día. Adjunto flores en señal de disculpa. Atentamente, Javier. PD, la factura está a nombre del proyecto Satisfacer al Suegro. El dueño de la floristería me confirmó la dirección 3 veces. Piso 68 del Grupo Sánchez, despacho de la CEO. Sí, señor, no podemos entregar directamente en el despacho, solo en recepción. No importa, la recepcionista y yo ya nos conocemos bastante bien. Ayer, entre el bolígrafo y el móvil, se le cayeron 3 veces gracias a mí. ¿Eso no es conocerse? A las 10:15 de la mañana, la floristería me llamó. Señor, las flores se han entregado. Bien, pero, la recepcionista dijo que la CEO no estaba en el piso 68, sino en el 48 en una reunión. El repartidor subió al 48. Y, el piso 48 es el departamento de finanzas. Me dio un tic en el párpado. Las flores fueron a parar a finanzas. 520 rosas delante de la puerta de finanzas, con la tarjeta que ponía, a la atención de la presidenta Sánchez. El director de finanzas, que se apellida Sánchez también, creyó que era para él. Casi le da un infarto. Un hombre de más de 50 años, abrazado a las rosas, llorando. Sus compañeros dijeron que se divorció hace 3 meses. Colgué. Hoy no es mi día. 2 minutos después, WhatsApp explotó. Don Antonio me envió una captura de pantalla. Era un mensaje en el grupo interno del Grupo Sánchez. La foto del director de finanzas, el señor Sánchez, abrazando las 520 rosas. El pie decía, ¿qué compañero me ha enviado esto? Aunque el viejo Sánchez esté soltero, la verdad es que me siento muy emocionado. Cientos de respuestas debajo, todas iguales. Me parto. Don Antonio respondió con un emoticono, un cuchillo de cocina. Me apresuré a responder,
señor Sánchez, esto ha sido un ataque de sondeo, una táctica indirecta. El arte de la guerra, menos palabrería. Si lo único que se te ocurre es enviar flores, me sale más rentable tener un Golden Retriever. Chasqueé la lengua. Dicho con razón. De acuerdo, si las flores no funcionan, iré yo en persona. Al mediodía, me puse el uniforme de repartidor de comida, me ajusté bien el casco, me colgué la mochila térmica y me planté en la puerta del edificio del Grupo Sánchez. Dentro de la mochila no había comida, había un sándwich hecho a mano, pan de centeno, salmón ahumado, aguacate. 5 años atrás, Laura adoraba ese sándwich. No lo vendían en el comedor de la universidad, así que yo iba a la panadería de la calle de detrás del campus y se lo preparaba cada semana. Reparto, piso 68, comida de la presidenta Sánchez. La recepcionista, hoy con gafas de pasta rojas, levantó la vista, me miró y puso unos ojos como platos. Tú, SHH, bajé la visera del casco. Hoy soy repartidor. Ayer eras exnovio. Aunque te cambies de ropa te reconozco. Señorita, el cliente ya ha pagado. Si me impide entregar el pedido, pondré una queja y afectará a mi objetivo de rendimiento. ¿Qué objetivo de rendimiento? Tú no eres repartidor. ¿Quién dice que no? Tengo carnet de manipulador de alimentos, permiso de seguridad, aplicación de repartidor verificada. ¿Eres exnovio o repartidor? Un exnovio que trabaja de repartidor a tiempo parcial. Las dos cosas no son incompatibles. La boca de la chica se abrió y se cerró y se abrió. Aprovechando que su cerebro se había quedado en blanco, me colé en el ascensor. Piso 68. La puerta del despacho de la CEO era de madera de nogal oscuro. Por debajo se filtraba una luz cálida y blanca. Llamé 3 veces. Adelante. En el momento en que abrí la puerta, Laura Sánchez estaba de pie junto a la ventana panorámica, hablando por teléfono. Con la mano derecha sujetaba un bolígrafo y con la izquierda se masajeaba la sien. Vista de perfil, la línea de sus pómulos estaba muy tensa. No había comido. Sobre la mesa, un café americano, ya frío, con gotas de condensación resbalando por la pared del vaso. Se dio la vuelta, vio mi mochila térmica y mi uniforme de repartidor, y su expresión pasó por 3 fases. Primer segundo, desconcierto. Segundo, reconocimiento. Tercer segundo, asesinato. Javier, su comida, presidenta Sánchez. Dejé la mochila sobre la mesa, la abrí y saqué el sándwich. Pan de centeno, salmón, aguacate. El americano con hielo debería cambiarlo por uno caliente. Una persona con estómago frío no debería tomar bebidas heladas. Ella se quedó quieta. Sus ojos se clavaron en ese sándwich. Se quedó mirándolo varios segundos sin moverse. ¿Cómo sabes que hoy no he comido? En la agenda que me dio su padre pone que cuando estás ocupada se te olvida comer. Ya en la universidad, en época de exámenes, te daba la bajada de azúcar y te desmayabas en la biblioteca. Basta. Su voz subió de tono. Los dedos se cerraron con fuerza alrededor del bolígrafo. ¿Crees que trayendo un sándwich vas a borrar lo que pasó hace 5 años? No he dicho. Fuera. Con tu sándwich y todo, fuera. No me moví. Ella tampoco. 5 segundos de tensión. Empujé el sándwich hasta dejarlo a 10 centímetros de ella. El sándwich se queda. Yo me puedo ir. No hace falta. No has comido al mediodía y tienes 2 reuniones por la tarde. Tomar decisiones con el estómago vacío afecta tu criterio. ¿Quién te ha dicho que me conoces tanto? Tienes los labios pálidos y te masajeas la sien con el doble de frecuencia que hace un momento. Ella retiró la mano de la sien. Rápido, como si se hubiera quemado. Di un paso atrás, me di la vuelta y me dirigí hacia la puerta. Cuando llegué al marco, me detuve un momento. No me volví. He cambiado el pan de centeno. En tercero de carrera dijiste que el pan de centeno normal era demasiado áspero y te molestaba al masticar. Este es de molienda fina. La puerta se cerró. Me apoyé contra la pared del pasillo y solté un largo suspiro. El corazón me latía un poco más rápido de lo normal. El móvil vibró en el bolsillo. Mensaje de don Antonio. ¿Qué avances hoy? Lo pensé un momento y escribí. Informe del proyecto, día 2. Se ha entregado con éxito una muestra de producto, sándwich. El cliente muestra una fuerte reacción emocional, pero no ha rechazado el producto. Previsión, el producto tiene potencial para reactivar la fidelidad a la marca. Don Antonio respondió, en cristiano. Me ha insultado pero no ha tirado el sándwich. Eso significa que hay posibilidades. Y acto seguido, a Laura le encantaba eso que hacías cuando era pequeña. Cuando te fuiste, estuvo un mes entero sin hablar conmigo. Miré ese mensaje y se me movió la comisura de los labios. Apareció otro. No te emociones. Cuando le hayas cogido la mano, hablamos. Bono por coger la mano, 5 millones. Con factura. Guardé el móvil en el bolsillo. ¿5 millones por coger la mano?
Bajé la vista hacia mi mano. 10 dedos, medio millón cada uno. Sí, motivación no falta. Capítulo 4. Durante la semana siguiente, mi rutina para recuperar a Laura se convirtió en una especie de performance. El lunes, plantado frente al edificio del Grupo Sánchez con un cartel que decía Presidenta Sánchez, me he equivocado. Me echaron los de seguridad, pero unos transeúntes me fotografiaron y lo subieron a Twitter. Las visualizaciones superaron el 1.000.000. Los comentarios se dividieron en dos bandos. ¿Este tío está loco o es que está realmente enamorado? Probablemente las dos cosas. El miércoles, conseguí que en la pantalla LED del vestíbulo del edificio por donde Laura pasa cada día proyectaran un video de disculpa. En el video, yo aparecía sentado muy serio, con traje, recitando un poema de mi propia cosecha. Laura, Laura, no te aceleres. Javier ha venido a rendirse. Comer y dormir, todo es pensarte, tanto que el estómago quiere estallarme. Ese poema fue trending topic durante 2 días. Un profesor de literatura tuiteó que era el mayor insulto a la poesía moderna que había visto en su vida. Pero la asistente de Laura, una señora de 30 y tantos a la que llamaban señora Sou, me confesó que cuando Laura vio el poema, la comisura de sus labios se movió 2 veces. Yo creo que fue una sonrisa. La señora Sou dijo que podría haber sido un tic. El viernes, el agente de Diego me llamó para invitarme a una cena de intercambio profesional del sábado por la noche. El señor Diego quiere charlar un rato con usted. La voz era tan dulce que empalagaba. Traducción, Diego quiere darme un escarmiento. Por supuesto que acepté. Comida gratis, no se rechaza. Sábado por la noche, a las 7. Salón de banquetes de un hotel de 5 estrellas en la ciudad B. Cuando entré con el traje a medida que me había regalado don Antonio Sánchez, el salón ya estaba lleno. La mayoría era gente del mundo del espectáculo, directores, productores, agentes, y unos cuantos empresarios. Copas que chocaban, risas, el olor a perfume y a vino tinto mezclados. Diego estaba en medio de la sala, con un traje blanco y una flor negra en la solapa. 8 o 10 personas lo rodeaban, y las risas iban a más. Cuando me vio entrar, sus ojos se iluminaron. Esa clase de brillo que tienen los cazadores cuando la presa entra en la trampa. Javier atravesó el grupo hacia mí, me rodeó los hombros con un brazo. Sin mucha fuerza, pero en el momento de rodearme, sus 5 dedos se tensaron en mi hombro, marcando territorio. Vale, rómpete. Total, el padre de tu novia me ha pagado 100 millones. Vamos, os presento a todos. Diego me llevó hacia el centro del grupo. Este es Javier, amigo de Laura, es novio. Lo corregí, sonriendo y asintiendo a los presentes. El aire se cortó un instante. Varias copas se quedaron suspendidas a medio camino de los labios. La sonrisa de Diego no se movió ni un milímetro, pero sus dedos sobre mi hombro se tensaron un poco más. Javier es muy directo. Ven, siéntate, charlamos. ¿A qué se dedica Javier, por cierto? Parecía una pregunta casual, pero todos los presentes aguzaron el oído. Quería que todos supieran que yo era un don nadie. Tecnología, dije. ¿En qué empresa? Igual la conozco. Intervino un productor con una cadena de oro al cuello, recorriéndome con la mirada de arriba a abajo. Hice un cálculo rápido en mi cabeza. Mi empresa se llama Nabil Attack. El año pasado el Financial Times la incluyó entre las 5 empresas tecnológicas de más rápido crecimiento del mundo. Pero si decía ese nombre, la cena se acababa. Una empresa pequeña. No la conocerían. El productor de la cadena de oro hizo una mueca. Diego soltó una risa corta. No dijo nada. Pero esa risa, sin ser muy alta, la oyeron todos. Tenía un cierto aire de ya me lo imaginaba. Una actriz que estaba cerca cuchicheó algo al oído de su acompañante, y ambos me miraron. Bajé la vista hacia mi copa. Muy bien, dejemos que la bala vuele un rato. Durante los 20 minutos siguientes, Diego hizo su número. No me atacaba directamente. Era demasiado inteligente para romper las formas tan bruscamente. Simplemente, no paraba de hablar. Hablaba de la inversión de su nueva película. 300 millones de euros, coproducción con una gran productora. Hablaba de su nuevo coche. Un Ferrari SF90, edición limitada, lo esperé 8 meses. Hablaba de su relación con Laura. Ayer Laura dijo que quería ir a las Maldivas, ya he mandado que reserven la isla entera para nosotros. Cada frase caía como un martillo en el clavo del argumento. ¿Cómo vas a competir conmigo, siendo tan pobre? Los presentes asentían y sonreían, paseando la mirada entre él y yo. Yo mantuve la sonrisa durante todo el rato. No seguí la conversación, no rebatí nada. Tú reservas una isla. Yo he instalado centros de datos en todo un archipiélago del Pacífico, pero no necesitas saberlo. A las 9, ocurrió el giro. La puerta del salón se abrió. Entró un grupo de personas, todos con traje.
Al frente, un extranjero de barba espesa, David Anderson, socio fundador de Vanguard Capital. En Londres había trabajado con él durante 3 años. Invirtió en la ronda B de mi empresa y ganó 40 veces su inversión. En teoría, no debería estar en una cena del mundo del espectáculo en la ciudad B, pero a la vida le gustan las coincidencias. Cuando David entró, todos en la sala se pusieron de pie. Vanguard Capital tiene invertidos más de 100.000 millones de euros en China. La mitad de los productores allí presentes habían recibido dinero suyo. Diego también se levantó, esbozó una sonrisa aún más amplia y se acercó a saludarlo. Señor Anderson, es un honor. David le dio la mano mecánicamente, con un apretón rápido, mientras su mirada recorría la sala sin interés. Entonces me vio a mí. Su rostro se iluminó con una sonrisa enorme y sincera. Dejó a Diego con la mano extendida, cruzó la sala con paso firme, me agarró la mano con fuerza y la sacudió 3 veces. Javier, Dios mío, ¿qué haces aquí? El salón entero se quedó en silencio. La mano de Diego aún seguía extendida en el aire, pero ya no había nadie enfrente. Puse una mala cara para mis adentros. Mierda, David. Le tiré de la manga, bajando la voz. Mantén el tipo bajo. David me miró con cara de no entender nada. ¿Qué? ¿Por qué? Llevo 2 semanas intentando localizarte. La reunión del consejo del lunes que viene. David, dije con una sonrisa forzada. Aquí solo estamos entre amigos, charlando tranquilamente. No hablemos de trabajo. ¿Y qué haces tú en una fiesta del mundo del espectáculo? ¿Acaso Nebula ha empezado a invertir en cine? Que no me hayan informado. Nebula. Ese nombre cayó en el salón. Durante 2 segundos, nadie dijo nada. No mucha gente conocía a Nebula Attack, pero todos los empresarios presentes sí. Al productor de la cadena de oro se le quedó la copa a medio camino de los labios. Sus pupilas se dilataron. Nebula Attack, la empresa valorada en 60.000 millones. David se giró hacia él, sonriendo de oreja a oreja. ¿La conoces? Pues mira, este es el fundador de Nebula. David, le tapé la boca con la mano. Demasiado tarde. Más de 10 pares de ojos se clavaron en mí. En el rostro de Diego, la sonrisa y el color desaparecieron al mismo tiempo. Solté la mano de David y respiré hondo. Bueno, esto es largo de explicar. David se frotó la mandíbula, con cara de no haber roto un plato. ¿He dicho algo malo? Miré a David, luego a todos los presentes, petrificados, y por último a Diego. Tenía las manos metidas en los bolsillos de los pantalones, y las puntas de los dedos le temblaban, haciendo que las llaves dentro del bolsillo tintinearan. No pasa nada. Vamos, brindemos. 15 minutos después, salí del salón y saqué el móvil. Don Manuel, prepara un plan de gestión de la opinión pública. Ese bocazas de David ha revelado mi identidad. Recibido. Por cierto, la cadena de dinero de Diego es más grave de lo que calculamos. Los fondos que ha drenado del grupo Sánchez no son 170 millones. ¿Cuánto? 300 millones. Y sigue aumentando. Apreté los dedos alrededor del móvil. Al final del pasillo, las luces nocturnas de la ciudad B formaban un mar de puntos brillantes. Don Manuel, dígame, este proyecto acaba de subir de nivel. Capítulo 5. El impacto de aquel comentario de David fue mayor de lo que había previsto. A la mañana siguiente, 3 medios de comunicación financieros me enviaron solicitudes de entrevista. 2 grupos de inversores me etiquetaron frenéticamente en WhatsApp. Un magnate del sector inmobiliario me llamó directamente. Presidente Javier, ya está de vuelta en China, venga a jugar al golf. Rechacé todas las invitaciones. Don Manuel hizo una gestión de la opinión pública y logró silenciar la noticia. El fundador de Nebula aparece en la ciudad B. Pero la gente que tenía que saberlo, ya lo sabía. Eso no era lo que yo quería. Había vuelto para recuperar a mi exnovia, no para hacer negocios. La historia de un CEO con una fortuna de 60.000 millones de euros persiguiendo a su exnovia es muy diferente de la historia de un chico pobre persiguiendo a la misma mujer. El chico pobre es romántico. El hombre rico es interesado. No quería que Laura pensara que había vuelto con segundas intenciones, aunque en realidad no tuviera otras intenciones. Solo quería recuperarla, y de paso cobrar 100 millones. Pero eso, dicho así, ¿quién se lo creía? El martes por la mañana, ocurrió algo aún más complicado. Laura empezó a investigarme. La señora Zhou me llamó. Señor Javier, la presidenta Sánchez me ha pedido que le diga que mañana a las 3 de la tarde tiene un hueco. Salí del sofá como impulsado por un resorte. ¿Quiere verme? En forma de reunión de negocios. ¿Quiere conocer tu trayectoria en el extranjero? ¿Quiere sonsacarme? Al día siguiente, a las 3 de la tarde, sala de juntas del piso 68 del Grupo Sánchez. Laura estaba sentada en un extremo de la larga mesa, con una carpeta a su lado. La señora Zhou estaba detrás de ella, con un portátil en las manos.
Yo me senté en el otro extremo. 8 sillas vacías entre nosotros. Una distancia formal y distante. Anteayer por la noche, el señor Anderson, de Vanguard Capital, te vinculó con Nabil Attack. Abrió la carpeta. Quiero confirmarlo. Había bebido demasiado. Esa noche no bebió. La señora Zhou añadió desde atrás. Lo comprobé. Esta asistente tiene su punto. Laura me miró. Javier, ¿quién eres realmente? Me recosté en el respaldo de la silla y deslicé sobre la mesa el currículum versión editada que había preparado, estudiante retornado del extranjero, inversor independiente, volumen de activos gestionados, considerable. Considerable era una palabra hábil. Podían ser 10 millones o 100.000 millones. Laura lo miró durante 2 segundos. No lo abrió. Quiero el de verdad. Su mirada se fijó en mí. En sus ojos no había ira, ni burla. Solo una mirada extremadamente contenida, fría y casi cortante. Esa era la forma de mirar de una mujer que llevaba 5 años siendo CEO. Bajo esa mirada, todos los adornos retóricos y las máscaras sobraban. Me quedé callado 3 segundos. Retiré la versión editada y saqué de lo más fondo del maletín la otra, la de verdad. La deslicé hacia ella. Laura la abrió. Leía rápido. Costumbre de procesar documentos. Primera página, London School of Economics, Master. Oxford SED, MBA. Segunda página, Nabil Attack, fundador y CEO. Fecha de fundación, hace 4 años. Saltó la tercera página. Cuarta página, rondas de financiación. Acumulado, 1.800 millones de euros. Valoración actual. Su dedo se detuvo sobre esa cifra. El aire se quedó en silencio. La señora Zhou se estiró para echar un vistazo. El portátil casi se le escurre de las manos. Laura cerró lentamente la carpeta. Su expresión no cambió, pero cuando llevó la taza de té a los labios, su dedo se detuvo en el borde medio segundo más de lo normal. Entonces, ya no necesitas el dinero de mi padre. Estrictamente hablando, no mucho. Entonces, ¿por qué lo aceptaste? Una pregunta como un cuchillo. ¿Por qué? Porque si no aceptaba su dinero, no tendría ninguna excusa para presentarme delante de ti. Porque sin la coartada de me han contratado para recuperarte, yo, un desgraciado que cogió el dinero y se fue hace 5 años, no tendría la cara para volver a buscarte. Esos 100 millones no eran el precio, eran mi entrada al teatro, pero ninguna de esas palabras salió de mi boca, solo esbocé una sonrisa. ¿Por qué? ¿Quién rechaza dinero gratis? Laura me miró, su ceja se movió ligeramente, cerró la carpeta y la apartó a un lado. Puedes irte, ya sé lo que quería saber. Se levantó y, cuando llegó a la puerta, se detuvo un momento, no se dio la vuelta. Ese sándwich, el pan lo cambiaste por uno de molienda fina, ¿lo notaste? No respondió, abrió la puerta y salió. La señora Zhou, antes de seguirla, me lanzó una mirada muy significativa. Esa mirada, traducida, venía a decir, esto se pone interesante. Me quedé sentado en la sala de juntas vacía, mirando las 8 sillas vacías durante un buen rato. Saqué el móvil. Informe del proyecto, día 8. El cliente ha completado la debida diligencia. Se ha revelado la cualificación principal del proveedor. La reacción del cliente ha pasado de rechazo a observación cautelosa. Riesgo principal. El cliente podría desconfiar al descubrir que la cualificación del proveedor supera sus expectativas. Nota de la reunión, el cliente recuerda que se cambió el pan del sándwich. Don Antonio respondió más rápido que de costumbre. ¿Resulta que eres más rico que yo? Y justo detrás, no importa. El contrato de 100 millones está firmado, no se devuelve. A trabajar. Y luego, una captura de pantalla. Una captura de pantalla de un grupo de WhatsApp. El nombre del grupo, Club de Observación para Cazar Yernos Millonarios. Miembros, Don Antonio Sánchez, Don Wang, compañero de golf, Don Sao, coleccionista de vinos, Don Li, presidente de otro grupo, y el tío Fang, conductor de Don Antonio. Mensajes recientes. Don Antonio, señores, actualización de información. Resulta que este chico puede ser un magnate oculto. Don Wang, no me digas, ¿has pagado 100 millones a un tío más rico que tú para que te ayude a recuperar a tu hija? Don Sao, este guión lo he visto en la tele. Tío Fang, señor Sánchez, ¿ha perdido usted 100 millones? Don Antonio, callaos todos. Apostad, ¿crees que lo conseguirá en 3 meses o no? Don Wang, 1 millón de euros a que no. Don Sao, 2 millones a que sí. Tío Fang, yo cobro 8.000 al mes. Me abstengo. Me quedé mirando esa captura de pantalla durante 10 segundos. Mi vida amorosa se ha convertido en una apuesta para 5 viejos. Capítulo 6. Los buenos días no duraron mucho. El jueves por la mañana, abrí Twitter y vi mi nombre en el 7º puesto de la lista de tendencias.
Almohadilla. El exnovio pobre de la CEO millonaria resulta ser un magnate oculto. Almohadilla. Dentro del hilo, otra etiqueta. Almohadilla Fuentes. Javier cobró $500,000 hace 5 años para dejar a su novia. Almohadilla. La imagen era una captura de pantalla borrosa de una transferencia bancaria y 2 fotos de mi época universitaria, con una camiseta de mercadillo, comiendo ensalada de fideos fríos en la acera. Los comentarios ardían. Cobró $500,000 para vender a su novia, y ahora que es rico vuelve a comprarla. Hombre basura confirmado. Rico o pobre, siempre basura. Dejé el móvil sobre la mesa y respiré hondo. Diago. No podía ser nadie más. En ese momento tan delicado, solo a él le interesaba airear esas cosas. Después de que aquella noche en la cena David lo dejara en evidencia, seguramente necesitó 2 días para digerirlo, y luego eligió la táctica más clásica, adelantarse a definir la narrativa. Antes de que yo pudiera explicar por qué cogí aquel dinero, él ya había fijado en la opinión pública la idea de que este tipo es un mantenido que vende a su novia por dinero. Una jugada maestra. Hay que reconocer que el golpe fue certero. Don Manuel, ¿lo has visto? Lo he visto. Presidente, ¿contraatacamos? No, deja que crezca. Si yo saltaba a explicar cogí aquel dinero porque era pobre y porque su padre me obligó, todo el asunto se convertiría en un asunto privado de la familia Sánchez sometido al juicio público. Laura odia que hablen de su vida privada. El último bloguero que lo hizo, su departamento legal lo demandó y le obligó a pagar 800,000 euros. Yo no podía hacer eso, aunque todo Twitter me insultara. Pero había una persona que no pensaba igual. A las 2 de la tarde, me llamó don Antonio. Fue Diego, con toda probabilidad. Don Antonio guardó silencio unos segundos. Ese cómico tiene el brazo muy largo. Señor Sánchez, no se meta, yo me encargo. En Twitter te insultan millones de personas, ¿cómo te vas a encargar? Que me insulten no me quita el pellejo. Don Antonio soltó un resoplido por el teléfono. Vale, tienes cojones. Que millones de personas te insultaran no me quitaba el pellejo, era cierto, pero había una opinión que me importaba. Cogí el móvil y le escribí un WhatsApp a Laura Sánchez. Era la primera vez en 5 años que tomaba la iniciativa de contactar con ella. Lo de Twitter lo he visto, todo lo que dicen es verdad. Hace 5 años tu padre me dio $500,000 de euros y lo cogí, no tengo excusa. Lo envié y dejé el móvil boca abajo sobre la mesa. 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. No hubo respuesta. Media hora después, el móvil se iluminó. No era Laura, era la señora So. Señor Javier, la presidenta Sánchez me ha pedido que le diga, mañana a las 7 de la tarde, en el restaurante de fideos de detrás de la universidad. Sigue abierto. Me quedé mirando la pantalla. Calle trasera de la ciudad universitaria. Restaurante de fideos Don Liu. Después de cada examen, íbamos a tomar un plato de fideos de res, con 2 huevos. Voy, respondí. Señora Sou, dice que no lleves flores, no lleves sándwiches, no lleves nada que cueste más de 50 euros. Entonces, ¿qué puedo llevar? Dice, que se traiga a sí mismo, punto. Dejé el móvil, recosté la cabeza en el respaldo y miré al techo. El corazón me golpeó las costillas varias veces, con fuerza. Al día siguiente, a las 7 de la tarde, restaurante de fideos Don Liu. 5 años después, esta calle había cambiado mucho. Los cibercafés se habían convertido en tiendas de té de burbujas, las librerías en estudios de, pero Don Liu seguía ahí. El letrero estaba más viejo, la pintura roja se había caído a la mitad, y el trazo final del carácter Liu estaba borroso por la lluvia. Levanté la cortina de la entrada. Una ráfaga de aire caliente me golpeó en la cara. El olor a caldo de huesos de res y aceite de chile se me metió por la nariz. 5 años de diferencia se esfumaron en un segundo ante ese olor. Laura ya había llegado. No llevaba el traje de chaqueta de corte afilado. Llevaba un jersey de cuello alto color crema, con las mangas tan largas que le cubrían media mano. Llevaba el pelo suelto, sin horquilla. Cuando me vio entrar, bajó la vista hacia el menú. No levantó la cabeza. ¿Todavía tomas fideos de res con 2 huevos? Sí. ¿Con vinagre y sin picante? Con vinagre y sin picante. Ella levantó la voz hacia la barra. Don Liu, 2 platos de fideos de res. Uno con vinagre y sin picante, el otro con picante y sin vinagre. Los 2 con 2 huevos. Don Liu asomó la cabeza desde la cocina. Su delantal grasiento estaba manchado de harina. Oye, ha vuelto el pequeño Javier. ¿Cuántos años? Has engordado. Me palpé la cintura instintivamente. No he engordado. Esto es músculo. La cuota anual del gimnasio de Londres es de 2.000 libras, no podía tirarlas a la basura. Cuando sirvieron los fideos, el vapor caliente empañaba las caras. Ella cogió los palillos, removió los fideos, sopló un par de veces y no dijo nada. Yo tampoco.
En el restaurante, la televisión echaba las noticias. El aire acondicionado viejo zumbaba. En la mesa de al lado, dos universitarios discutían a voces sobre una actualización de un videojuego. Todo igual que 5 años atrás. Cuando llevaba medio plato comido, ella dejó los palillos. Las publicaciones de Twitter, las ha hecho Diego, ¿verdad? Casi seguro. ¿No piensas responder? No. ¿Por qué? Porque rompí la yema del huevo con los palillos. El líquido dorado fluyó hacia el caldo. Si empiezo a explicar, tendría que contar que tu padre me obligó a irme. Eso convertiría un asunto de tu familia en un circo público. Los palillos de ella golpearon suavemente el borde del cuenco. Así que prefieres que te insulten. La gente se olvida a los pocos días. La memoria de Internet es como la de un pez dorado. La semana que viene sale otra tendencia y se habrán olvidado de mí. Ella me miró. Lo que había en sus ojos había cambiado. Ya no era esa mirada cortante y afilada. Era más bien una especie de desconcierto, de alguien que mira algo durante mucho tiempo sin llegar a entenderlo. Javier, ¿qué estás pensando realmente? Esa frase fue muy suave, tan suave que casi la cubrió el ruido del aire acondicionado. Levanté la cabeza. Su cara, bajo la luz blanca del restaurante, tenía un tono cálido. La punta de la nariz le brillaba ligeramente de sudor. Los palillos descansaban sobre el borde del cuenco, en el mismo ángulo de 5 años atrás. Tenía muchas cosas en la punta de la lengua, sobre aquellos 500.000 euros, sobre aquellos años de estudio en Londres, sobre los sueños que tuve por las noches, sobre por qué, cuando fundé mi empresa, diseñé su logotipo como una flor de peral silvestre. Pero solo dije una frase. ¿Qué estoy pensando? En terminarme este plato de fideos y luego preguntarte si mañana puedo volver a tomar otro. Sus palillos giraron entre sus dedos. Los músculos de la comisura de sus labios se relajaron, de esa tensión que había tenido hasta entonces. Ya veremos. Fuera del restaurante empezó a llover finamente. Diminutas gotas golpeaban el letrero con un suave susurro. Estuvimos sentados media hora más. Ella habló un poco de la empresa, no como una CEO habla a un inversor, sino quejándose. El trimestre pasado negocié 3 adquisiciones seguidas. Las reuniones se alargaban hasta las 3 de la madrugada. Los estados financieros no cuadraban. Estuve 2 semanas hasta que descubrimos que era un error en la migración del sistema. Yo la escuchaba, de vez en cuando hacía una pregunta. Tuve el impulso de analizar el origen real de aquel error de conciliación financiera porque quizá no era solo un error, pero me contuve. No era el momento. Ahora yo solo era su exnovio. Alguien dispuesto a acompañarla a comer fideos en un pequeño restaurante, a escuchar sus quejas, a no interrumpir, a no juzgar. Cuando salimos del restaurante, la lluvia había cesado. Ella estaba en la puerta, con el paraguas cerrado en la mano. Ese dinero, ¿cuándo piensas devolvérselo a mi padre? ¿Por qué tendría que devolverlo? No te hace falta. ¿Quién rechaza dinero gratis? Ella me miró. En esa mirada había una sombra de sonrisa, tan tenue que casi era invisible. Luego se dio la vuelta y se fue. Los tacones de sus zapatos golpeaban el suelo mojado. Cada paso levantaba pequeñas salpicaduras. Me quedé en la puerta del restaurante viendo cómo su figura se perdía en la esquina de la calle. El móvil vibró. Don Manuel, presidente, esa tal Yao. Anteayer publicó un estado en WhatsApp con una foto desde Sanya. En la foto aparecía la mano de un hombre. El reloj que llevaba era un Patek Philippe de edición limitada, solo 23 unidades en el mundo. El número de serie coincide con el de Diego. Cerré los ojos. Prepara un paquete de pruebas completo. Cadena de dinero, transacciones vinculadas, relación con Yao. Hazlo bonito, en PowerPoint. PowerPoint. Puede que tenga que proyectarlo delante de mucha gente. Capítulo 7. Después de la comida de fideos, las cosas empezaron a cambiar. Laura no se lanzó de repente a mis brazos diciendo te perdono. Esos son telenovelas, no la vida real. Pero ya no llamaba a seguridad para que me echara. En mi sistema de evaluación, eso fue un avance significativo. Cada día al mediodía le llevaba un sándwich, pan de centeno, molienda fina, salmón ahumado y aguacate. La misma receta de hace 5 años, sin cambiar nada. Los primeros 3 días, el sándwich se quedaba en recepción y la señora Sou lo llevaba. El 4.º día, me dejó subir a la puerta de su despacho. El 5.º día, me dejó entrar, pero solo me daba 5 minutos. En esos 5 minutos, ella comía el sándwich y yo me sentaba enfrente a mirarla como comía, sin decir nada. Al 6.º día, a mitad del sándwich, levantó la cabeza de repente. ¿Te quedas ahí mirándome? Mirarte comer me llena más que comer yo. Su masticación se detuvo medio segundo, luego continuó, pero más rápido que antes. Las puntas de sus orejas se tiñeron de un rosa tenue. Lo vi, pero fingí no verlo. Don Antonio Sánchez, 5 millones de euros por cogerle la mano. No hay prisa.
Ese cambio de color en las orejas, ¿no merece una factura aparte? Entonces, el martes de esa semana, todo se vino abajo. Salía del edificio del Grupo Sánchez. En el garaje, antes de llegar a mi coche, se apagó una de las luces del pasillo. Una figura estaba apoyada en mi coche. Jersey de cuello alto blanco, Patek Philippe en la muñeca. Solo con esas dos prendas ya tenía para pagar la entrada de un piso. Javier. La voz de Diego llegó desde la sombra. Ya no sonreía. Diego. Me detuve, con las manos en los bolsillos. Se acercó hasta quedar frente a mí. A menos de 1 metro. Te doy 300 millones de euros. ¿Qué? 300 millones. Desapareces. Como hiciste hace 5 años. En el garaje, los motores del sistema de ventilación zumbaban en la distancia. El eco rebotaba en el techo bajo. 300 millones. Me ofrecía 300 millones para que dejara a Laura. Hace 5 años, don Antonio Sánchez me ofreció 500.000 euros. De 500.000 a 300 millones. La inflación. La comisura de mis labios se movió. Diego, ¿estás seguro de que puedes pagar 300 millones? Según mis datos, tus activos líquidos. No terminé la frase, porque su expresión cambió. No era ira, era miedo. Un miedo brevísimo, que pasó como un relámpago. Tenía miedo de que yo supiera algo. Si puedo pagarlos o no, no es asunto tuyo. Dio un paso adelante, bajando aún más la voz. Javier, me da igual lo que hayas hecho fuera, pero hay algo que tengo muy claro, eres un aprovechado que ha vuelto a vivir del dinero de don Antonio. Hace 5 años cogiste 500.000 y te largaste. Esta vez quieres más. Somos de la misma calaña. No somos de la misma calaña. Sí, sus pupilas se contrajeron un poco. Los dos solemos el dinero de la familia Sánchez. La única diferencia es que yo lo hago con más clase. Esa frase entró en mi pecho y lo enfrió un poco. No porque me sintiera insultado, sino porque tenía una pizca de verdad. El Javier de hace 5 años, efectivamente, se aprovechaba, pero él no podía ver lo que había debajo de esa palabra. Respiré hondo. La curva de mis labios se fue aplanando poco a poco. Diego, no quiero tus 300 millones. No te hagas el digno. No es dignidad. Es que me ofreces muy poco. Su expresión se quedó congelada. No sabes cuánto valgo. Le miré a los ojos, pronunciando una palabra tras otra. Pero yo sí sé cuánto ha sacado de las transacciones vinculadas del Grupo Sánchez. En el garaje, el tubo fluorescente zumbó. Parpadeó 2 veces. El rostro de Diego cambió 3 veces en esos 2 parpadeos. Primero, sorpresa. Segundo, negación. Cuando la luz se estabilizó, su nue subió y bajó una vez. Estás mintiendo. 3 empresas pantalla, 2 cuentas offshore. Cantidad, 300 millones de euros. Hablaba mientras observaba sus manos. Y la foto que Yao publicó desde Sanya. Ese reloj de la muñeca es el mismo que llevas tú. 23 unidades en todo el mundo. Podría recitarte el número de serie de memoria. Silencio. Silencio durante 10 segundos enteros. Sus manos temblaban. La vibración de sus dedos era pequeña, pero en la superficie metálica del Patek Philippe se reflejaban diminutos destellos de luz. ¿Qué quieres hacer? Su voz había cambiado. Ya no era aquel tono grave y autoritario. Era un susurro ronco, salido desde el fondo de su pecho. No quiero hacer nada. Saqué la llave del coche y pulsé el botón de desbloqueo. Un pitido. Las luces traseras parpadearon. Solo quiero recuperar a mi exnovia. Si no te interpones, no te destapo. Cerré la puerta del coche y arranqué el motor. En el retrovisor, Diego estaba de pie en el mismo sitio, con los brazos caídos a los lados del cuerpo. Los hombros se le habían hundido. Cuando el coche salió del garaje, el móvil vibró. Don Antonio Sánchez. ¿Qué tal hoy? Diego me ha ofrecido 300 millones para que me vaya. ¿Qué? Tranquilo, lo he rechazado. Claro que lo has rechazado, 100 millones los he puesto yo, ¿acaso piensas comer de los 2 lados? Señor Sánchez, lo que he rechazado no es el dinero, son los principios. Déjate de principios. Si tuvieras principios, no habrías cogido los 500.000 de entonces. Cierto, no podía rebatirlo. Bueno, ¿qué crees que hará ahora? Miré hacia el semáforo rojo que tenía delante y golpeé suavemente el volante con los dedos 2 veces. Cuando a alguien le acorralan, o se rinde o hace una tontería. ¿A él le ves cara de rendirse? Entonces, hará una tontería. El semáforo se puso verde. Aceleré. Solo hay que esperar. Capítulo 8. Diego hizo la tontería más rápido de lo que esperaba. 2 días después del enfrentamiento en el garaje, el jueves por la noche, me llamó don Antonio Sánchez. Ya no era su tono habitual de broma. Javier, ha pasado algo. ¿Qué ocurre? Diego le ha pedido matrimonio a Laura. Aparqué el coche en el arcén. Las luces de emergencia parpadeaban. ¿Qué? Esta tarde, en la fiesta interna del Grupo Sánchez, delante de 300 empleados.
Se arrodilló, un anillo de diamantes de 10 quilates. Lo emitieron en directo. ¿Y ella qué dijo? Don Antonio Sánchez guardó silencio un segundo. Ese segundo duró más que un siglo. No dijo que sí. Dijo, lo pensaré. Pero delante de 300 personas, no podía decir que no directamente. Diago la puso contra las cuerdas. Mis dedos se cerraron con fuerza alrededor del volante. Los nudillos se volvieron blancos. Una buena jugada. 300 empleados, directo, petición de matrimonio en público. Si lo rechazaba, quedaba mal, mal con Diego, mal con la empresa, mal con el público. Si no lo rechazaba, era un sí tácito. Diego había metido a Laura en una jaula pública. Señor Sánchez, dime, pasado mañana es la gala del 10º aniversario del Grupo Sánchez. Ya sé lo que vas a decir. La voz de don Antonio se hizo más grave. A esa gala también asistiré yo. ¿Qué quiere decir? Javier, te he dado 100 millones de euros, no para que pierdas el tiempo. Cuando haya que actuar, se actúa. Pero, ni peros. Su voz se endureció de repente. ¿Crees que te llamé por casualidad? Te llamé porque eres el único hombre cuyo nombre Laura ha mencionado llorando en toda la universidad. Aquellos 500.000 fueron un error mío. Pero si tú, con 100 millones de por medio, no eres capaz de recuperar a mi hija. Hizo una pausa. Entonces pierdo yo. Colgó. Me quedé dentro del coche, con las luces de emergencia encendiéndose y apagándose. El único hombre cuyo nombre ha mencionado llorando. Esa frase cayó en mi pecho y algo se me quedó atascado. No era dolor, era un ahogo. No subía ni bajaba. 5 años. Ella lloró. Después de que yo me fuera, pensaba que no lo haría. Era tan orgullosa, siempre sonreía delante de la gente. Pero lloró. Cerré los ojos, recosté la cabeza en el respaldo y solté un largo suspiro. Don Manuel, dígame, ¿el paquete de pruebas está listo? Completo. Cadena de dinero, transacciones vinculadas, relación con Yao. He hecho el PowerPoint. Pasado mañana por la noche, gala del 10º aniversario del Grupo Sánchez. Necesito una memoria USB, un dispositivo para proyectar y una solución técnica que pueda conectarse a la pantalla grande desde cualquier lugar. Presidente, pretende usted en la gala. Si Diego se está quieto, no haré nada. Pero si vuelve a montar otro secuestro público. Entendido. Y también, encárgame un traje nuevo. ¿Qué marca? Precio. Caro. Presidente, usted siempre ha sido tan austero. Esta vez es diferente. Colgué la llamada, arranqué el coche y me incorporé al flujo de la ciudad. Cuando llegué al hotel, le envié un WhatsApp a Laura Sánchez. Me han dicho que te han pedido matrimonio. 15 minutos después, ella respondió con una sola palabra. Sí. ¿Piensas aceptar? Esta vez esperé más. 20 minutos. Javier, ¿a ti qué te importa? No me importa. Pero si solo estás dudando porque te pusieron contra las cuerdas en público y no supiste cómo decir que no, no tienes por qué aceptar. Algunas cosas te las puedo cubrir yo. Leído. Sin respuesta. 30 segundos después. No era un texto. Era un mensaje de voz de 7 segundos. Lo abrí. En el mensaje de voz no había ninguna palabra. Solo un suspiro muy suave, casi inaudible. Y luego silencio. 7 segundos de silencio. No dijo nada, pero lo dijo todo. Mantuvo pulsado el botón de grabar 7 segundos. Quiso decir algo, pero no pudo. Y no lo borró. Lo envió. Al día siguiente, viernes, hice 3 cosas. Primera, recoger el traje nuevo. Azul marino, de doble botonadura. En el puño, bordada una flor de peral silvestre. El sastre me preguntó qué significaba. Le dije que era un homenaje a la marca por parte del proveedor. El sastre no lo entendió, pero lo bordó igualmente. Segunda, revisé 2 veces la memoria USB y el dispositivo de proyección que había preparado don Manuel. Cada página de capturas estaba verificada. Cadena de dinero, extractos bancarios, registros mercantiles, el estado de WhatsApp de Yao, la comparación de los números de serie de los relojes. Las pruebas eran tan sólidas que ni siquiera una coma se podía rebatir. Tercera, fui al restaurante de fideos. Don Liu, ¿puede guardarme una mesa para mañana por la noche? ¿Para cuántas personas? 2. ¿Lo de siempre? Sí, pero igual llegamos un poco tarde. No pasa nada. A la hora que sea, aquí estoy. Cuando salí del restaurante, me quedé un rato en la puerta. El aire después de la lluvia era húmedo. La luz se filtraba por la rendija de la cortina de la entrada, formando una línea cálida y amarilla. Todo estaba preparado. Mañana era el final. Metí la mano en el bolsillo y toqué la memoria USB. La yema del dedo rozó la superficie metálica. La usaría o no dependiendo de la decisión de Diego. Esperaba que fuera inteligente, pero sabía que no lo sería. Capítulo 9. Gala del 10º aniversario del Grupo Sánchez.
Centro de Convenciones Internacionales de la Ciudad B, Salón de Banquetes de la tercera planta, 500 personas en total. Altos directivos de empresas cotizadas, inversores, medios de comunicación, élites del mundo político y empresarial. En el centro del salón había un escenario con forma de arco. Detrás, una pantalla de LED de 10 metros de altura que mostraba un video con la trayectoria del Grupo Sánchez durante aquellos 10 años. Llevaba puesto el traje azul marino con la flor de peral bordada en el puño. Desde la entrada, eché un vistazo a todo el salón. Don Antonio Sánchez estaba sentado en la primera fila, en la zona VIP. A su lado, sus amigos del grupo de golf, Don Wang, Don Zhao, y el tío Fang, el del sueldo de 8.000 euros que se había abstenido de apostar. Laura estaba en la zona de descanso al lado del escenario. Llevaba un vestido largo negro y una fina cadena de collar sobre la clavícula. Estaba repasando el discurso escrito, con la señora Zhou a su lado. Diego estaba 2 pasos detrás de ella, con una mano en el bolsillo y en la otra una copa de vino. Llevaba un traje blanco, chaqueta blanca, camisa blanca, pañuelo de bolsillo blanco. Parecía un novio. El estómago me dio un vuelco. Ya has elegido la ropa para insinuarlo. Al menos podrías tener un poco de discreción. La gala comenzó a las 7:30. Laura subió al escenario para dar su discurso. Habló 10 minutos. Datos, estrategia, equipo. Cada palabra era tan precisa como un corte láser. Los 500 asistentes estaban en completo silencio. Cuando terminó el discurso, los aplausos atronaron el salón. Se disponía a bajar del escenario. Entonces Diego subió. Nadie lo había invitado. Subió directamente por un lado, con un micrófono en la mano. Los aplausos se fueron transformando poco a poco en cuchicheos. El cuerpo de Laura se quedó rígido un instante. Giró la cabeza hacia Diego. En su mirada había sorpresa, presentimiento y una finísima capa de irritación. Señoras y señores, la voz de Diego salió por los altavoces, con ese timbre grave y un temblor cuidadosamente calculado. Sé que hoy es el aniversario del Grupo Sánchez, pero hay algo que no puedo esperar más. Sacó una cajita de terciopelo negro del bolsillo. Todo el salón contuvo la respiración. Se giró hacia Laura y se arrodilló sobre una rodilla. Esta vez no eran 300 empleados. Eran 500 magnates y decenas de periodistas. Laura, el otro día me dijiste que lo pensarías. Te he dado 3 días. Abrió la cajita. El brillo del diamante explotó bajo las luces del escenario. Ahora quiero tu respuesta. Silencio absoluto. 500 pares de ojos clavados en Laura. Más de 20 móviles levantados grabando. Ella estaba en el escenario, con las luces iluminando su rostro, dejando al descubierto cada gesto, los labios apretados, los omóplatos tensos. El discurso escrito, que aún sostenía en la mano, se había enrollado inconscientemente formando un cilindro. Sonreía. Una sonrisa educada, cansada, de alguien a quien han subido a la fuerza a un escenario. Conocía esa sonrisa. En la universidad, cuando la acusaron injustamente de hacer trampa en el despacho de la decana, tuvo esa misma sonrisa frente a todos los profesores. No porque le hiciera gracia, sino porque no podía llorar. Mi mano se metió en el bolsillo. El pulgar rozó el borde metálico de la memoria USB. Los labios de Laura se movieron. Me puse de pie. Las patas de la silla rasparon el suelo de mármol con un chirrido estridente. 500 miradas se giraron hacia mí. Disculpen. Levanté la mano y hablé hacia el escenario. ¿Me permiten un momento? El cuerpo de Diego, aún de rodillas, se quedó rígido. Giró lentamente la cabeza hacia mí. Laura me miró. Su ceja dio un leve salto. Don Antonio Sánchez tenía la copa de vino tinto en la mano. La copa se quedó suspendida en el aire, inmóvil. A su lado, Don Juan se inclinó hacia él. ¿Ha empezado? Don Zhao lo sujetó. Mira, calla. El tío Fang, en silencio, sacó el móvil y empezó a grabar. Caminé entre las filas de sillas y subí al escenario. La suela de los zapatos golpeó los escalones, uno tras otro. Me detuve delante de Diego. Todavía estaba de rodillas. Me miró de abajo arriba. En sus ojos solo había ganas de matar. No le miré. Me giré hacia la mesa de control técnico, al lado de la pantalla gigante, y conecté la memoria USB. ¿Qué haces? Diego se puso de pie. La cajita del anillo crujió en su mano. Proyectar unas diapositivas. La pantalla gigante cambió. Primera página. Título: Informe sobre flujos de dinero anómalos en transacciones vinculadas del Grupo Sánchez. La temperatura en el salón bajó 3 grados. Las pupilas de Laura se contrajeron bruscamente. ¿Qué es esto? Su voz era muy baja. Ese error en la migración del sistema que desajustaba los estados financieros de tu empresa no fue un error. Pulsé la siguiente página. En la pantalla apareció la información de registro mercantil de 3 empresas pantalla.
Todas tenían como representante legal la misma cuenta offshore. El dinero, procedente de proyectos de colaboración del Grupo Sánchez, pasaba a través de 3 capas de transacciones vinculadas hasta llegar finalmente a esa cuenta. Cantidad, 314 millones de euros. El propietario efectivo de estas 3 empresas, mi dedo señaló una pequeña línea de texto en la esquina inferior derecha de la pantalla. El nombre de Diego. En el salón estalló el escándalo. El zumbido de las conversaciones se extendió como un avispero al que hubieran golpeado. La cara de Diego se volvió blanca como el papel. Es falso, esto es falso, se lanzó hacia el micrófono. Pulsé la siguiente página. Extractos bancarios. Cada transferencia con su fecha, importe y cuenta de destino. Comparativa de sellos oficiales en los registros mercantiles. Documentos de constitución de las empresas offshore. Página tras página, una densa maraña de pruebas. Los originales de todo esto ya han sido entregados al departamento legal del Grupo Sánchez y a la firma de auditoría. Dije, sin levantar la voz. Pero los altavoces llevaron cada palabra a los oídos de las 500 personas allí presentes. Las manos de Diego empezaron a temblar, no solo los dedos, el brazo entero. La cajita del anillo se le escurrió de la mano y cayó al suelo del escenario. Reboteó una vez, dio la vuelta. El anillo de diamantes rodó, girando bajo las luces, hasta detenerse 2 centímetros antes de la punta del zapato de Laura. Ella miró hacia abajo, hacia el anillo. No lo recogió. Luego levantó la cabeza y miró la pantalla. Sus dedos, alrededor del discurso enrollado, se tensaron. El cilindro de papel se aplastó. Hay más. Mi sonido, a mis propios oídos, parecía venir de lejos. Pulsé la última página. Una captura de pantalla de un estado de WhatsApp. Ubicación, Sanya. En la imagen, la mano de un hombre apoyada en el borde de una piscina. En la muñeca, un Patek Philippe. El número de serie se veía con claridad. Junto a esa imagen, otra captura. Un primer plano de la muñeca de Diego en aquella cena. El mismo reloj, el mismo número. Debajo, una línea de texto. Autora de la publicación, Yao Zhou. El ruido del salón desapareció. Desapareció por completo. 500 personas contuvieron la respiración. Se podía oír caer un alfiler. Diego estaba en el centro del escenario. Las luces alargaban su sombra. Abrió la boca y la cerró. La cerró y la abrió. No es lo que estáis pensando. Nadie respondió. Se giró hacia Laura. Laura, déjame explicarte, lo del dinero son transacciones normales entre empresas. Yao es solo una amiga. Laura le miró. 5 segundos. 10 segundos. Su expresión no cambió ni un solo instante. No era ira. La ira se queda corta. Era algo más profundo. La sensación de haber pasado 2 años cuidando un jardín con esmero, y descubrir que bajo los cimientos todo estaba carcomido por las termitas. Señora Zhou, su voz era tan estable que no parecía real. Dígame, avisa al departamento legal. Mañana a las 9 de la mañana, comenzamos una auditoría integral. Todos los proyectos que hayan tenido alguna relación comercial con las empresas vinculadas al señor Diego, congelados. De acuerdo. Y también, bajó la vista hacia el anillo de diamantes que estaba en el suelo. Se agachó y lo recogió. Todos los presentes siguieron su mano con la mirada. Devolvió el anillo a la cajita de terciopelo negro, la cerró y se la tendió a Diego. Esto es tuyo. Diego no lo aceptó. Tenía los brazos caídos a los lados del cuerpo. Las uñas se le clavaban en las palmas de las manos. Los labios le temblaban. Laura, yo te quiero de verdad. Lo del dinero, puedo devolverlo. Señor Diego. Ella cambió el tratamiento. Haga el favor de retirarse. Diego dio un paso atrás. Y otro. El talón de su pie chocó con el borde del escenario. Su cuerpo se tambaleó. En el patio de butacas, los móviles grababan. Los destellos de las pantallas iluminaban la sala. Su rostro, bajo aquellos destellos, se volvió transparente, como una fotografía sobreexpuesta. Su agente subió corriendo al escenario y lo sujetó por el brazo. Vámonos, rápido. Cuando Diego bajó del escenario, sujeto por su agente, sus piernas flaquearon. Una rodilla golpeó el borde de un escalón, la misma rodilla que había apoyado en el suelo para pedir matrimonio. No emitió ningún sonido, pero todo su cuerpo se encogió, como una camisa recién sacada de una percha. La puerta del salón se cerró a su espalda. Las 500 miradas se volvieron a posar en el escenario. Laura seguía de pie bajo las luces, aún con el discurso aplastado en la mano. Se giró hacia mí. En el escenario solo quedábamos los dos. En la pantalla gigante aún se veía la última diapositiva. Ya lo sabías desde antes. Su voz no era alta. Llevo un tiempo investigándolo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Me habrías creído? Ella guardó silencio. No respondí yo en su lugar.
Un exnovio que vuelve con el dinero de tu padre a intentar recuperarte y que te dice que tu novio actual es un estafador. Solo pensarías que estoy utilizando malas artes. Por eso esperaste hasta hoy, para que él mismo se subiera al escenario, delante de 500 personas, para que todos fueran mis testigos. Así no te quedaba más remedio que creerlo. Ella me miró fijamente. Los bordes de sus ojos se enrojecieron, pero no había lágrimas. Sus ojos se enrojecieron. No era esa clase de emoción que sube a la cara en un segundo. Era esa que se contiene desde lo más hondo, que sube despacio, que intentas reprimir y no puedes. Respiró hondo y se giró hacia el micrófono. Señoras y señores. Su voz resonó por encima de las 500 cabezas. Firme, clara. Con esto termina la gala de aniversario de hoy. Les pido disculpas por las molestias. 10 años del Grupo Sánchez no cambiarán de rumbo porque una persona se vaya. Aplausos. Al principio, dispersos, con timidez. Luego cada vez más densos. Finalmente se convirtieron en un trueno. Dejó el micrófono y bajó del escenario por un lado. Al pasar a mi lado, no se detuvo. Pero sus dedos, la mano derecha, la que llevaba colgando a un lado, al rozar el dorso de mi mano, me rozaron ligeramente, muy suave, como una mariposa que pasa volando. No la seguí. Don Antonio Sánchez se puso de pie en el patio de butacas. En su copa aún quedaba medio vaso de vino tinto. Me miró. Yo le miré. Él levantó la copa en un brindis. No dijo nada. A su lado, Don Juan dio una palmada en la mesa. Emocionado, aposté 2 millones a que lo consigue. Don Sao, yo aposté desde el principio. El tío Fang apagó silenciosamente la grabación. ¿Cuánto vale este video? Don Antonio se giró y les lanzó una mirada de advertencia. Callad todos. Capítulo 10. Después de la gala, no fui a buscar a Laura. Necesitaba tiempo para procesarlo todo. La empresa, lo de Diego, lo que llevaba dentro. Volví al hotel, me duché y me cambié de ropa. Luego cogí el coche y fui a la calle de detrás de la universidad. Restaurante de fideos Don Liu. Don Liu, ¿tiene los 2 platos de fideos listos? Hace rato, te estaban esperando. Siéntate, siéntate, no ha venido tu amiga. Todavía no sé si vendrá. Esperamos un poco. Me senté en la mesa junto a la ventana, la que siempre ocupábamos 5 años atrás. En la esquina de la mesa había una marca hecha con una llave. Era del 2º año de carrera, ella la hizo. Un carácter Sánchez torcido y mal hecho. Don Liu lo había frotado con el trapo muchas veces, pero nunca desapareció. Al final lo dejó. Pasé la yema del dedo sobre aquel carácter. En los surcos de las líneas se había acumulado la grasa del humo de la cocina. Dejé el móvil sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba. 8:30, 9, 9:15. Fuera, alguien corrió. Eran 2 estudiantes universitarios que se perseguían jugando. Las zapatillas de deporte pisaban los charcos y crujían. En la televisión daban el tiempo. Mañana iba a llover. 9:20. Los fideos se enfriaron. Don Liu asomó la cabeza. Te los caliento. Espera un poco más. 9:28. La cortina de la entrada se levantó. Ella estaba en la puerta. Llevaba el vestido largo negro con una chaqueta de punto gris encima. No era suya, por la talla parecía prestada de algún vigilante de seguridad. El pelo revuelto, con varios mechones pegados a las mejillas por el viento. Los bordes de los ojos aún estaban rojos. El tacón derecho de sus zapatos estaba manchado de barro. Respiraba agitada. El pecho le subía y bajaba, como si hubiera venido corriendo. Yo seguía sentado en la silla, sin moverme. Ella tampoco se movía. La luz blanca del restaurante iluminaba los 3 metros de distancia que nos separaban. Los fideos se han enfriado, dije. Sus labios se movieron ligeramente. Don Liu, me giré hacia la cocina. Ya sé, calentar los fideos. La voz de Don Liu llegó desde la cocina, con el sonido de una espátula golpeando el wok. Ella se acercó, apartó la silla del otro lado de la mesa y se sentó. La chaqueta de punto no estaba bien abrochada. El cuello torcido. Sus ojos se fijaron en aquel carácter Sánchez grabado en la esquina de la mesa. Extendió el dedo y lo presionó. Todavía está, dijo. Don Liu no ha podido borrarlo. Lo grabaste demasiado hondo. La comisura de sus labios se movió. Fue una sonrisa, no una sonrisa amarga. Era esa clase de sonrisa que no se puede controlar, que brota desde lo más profundo del estómago. Y entonces las lágrimas cayeron, sin hacer ruido. Así nomás, cayendo sobre la mesa, cayendo en los surcos de aquel carácter Sánchez. Se la secó con el dorso de la mano. Cuanto más se la secaba, más le caían. No le ofrecí un pañuelo de papel, porque sabía que no lo quería. Nunca aceptó que le dieran un pañuelo. En 2º año de carrera, cogió una fiebre muy alta después de un chaparrón y se puso a llorar abajo de la residencia. Le ofrecí un pañuelo y lo tiró. Dijo, ¿los pañuelos bajan la fiebre?
así que me quedé sentado, mirándola llorar, mirando cómo se le movían los hombros, mirando cómo sus lágrimas empapaban aquel carácter grabado en la mesa. Pasaron unos 2 minutos, quizá más. Poco a poco, su respiración se fue calmando, se secó la cara con la manga, se sonó la nariz. ¿Cuándo supiste lo de Diego? Hace una semana tenía todas las pruebas. ¿Por qué esperaste hasta hoy? Ya me lo preguntaste, te lo vuelvo a preguntar. Su voz era ronca, con un deje nasal. La miré a los ojos, porque él no iba a parar. Aquel día en el garaje, cuando supo que yo tenía información, me ofreció 300 millones para que me callara. Alguien que está dispuesto a pagar 300 millones por un secreto no se va a quedar quieto. Tenía que ir a más. Pedirte matrimonio fue ir a más. Quería atarte antes de que pudieras decir que no. Por eso esperaste a que él moviera ficha, a que moviera la ficha más alta, y entonces volcar la mesa. Ella bajó la cabeza y con el dedo dibujó un círculo sobre la mesa, y luego otro. ¿Por qué cogiste aquel dinero? Don Liu trajo los fideos recién calentados. El cuenco golpeó la mesa y derramó unas gotas de caldo. Miró a Laura, que tenía los ojos rojos, luego me miró a mí. Abrió la boca para decir algo, pero no dijo nada y se retiró silenciosamente a la cocina. Bajé la vista hacia el cuenco de fideos. Fideos de res con 2 huevos, con vinagre y sin picante, porque tu padre tenía razón. En aquel momento, yo no estaba a tu altura. Yo nunca pensé, tú no lo pensabas, pero tu padre sí, y el mundo entero sí. Un chico pobre sin nada, con la hija de don Antonio Sánchez. Todo el mundo te mira con una expresión que dice, qué lástima. Yo podía soportar que me menospreciaran, pero no podía soportar que sintieran lástima por ti. Los palillos de ella se detuvieron dentro del cuenco. Por eso cogiste el dinero y te fuiste. Cogí el dinero, y con eso pagué el viaje. Me fui a Londres, trabajé, estudié, monté una empresa. Usé aquellos 500.000 como primera inversión, los multipliqué por 10.000. Levanté la cabeza, y volví a buscarte. Sus palillos dieron una vuelta en el caldo, formaron un pequeño remolino. Tienes 60.000 millones de euros. Sí, y aún así aceptaste los 100 millones de mi padre. Sí, ¿no te da vergüenza? ¿Quién rechaza dinero gratis? Me interrumpió. La sonrisa en la comisura de sus labios ya no podía ocultarse. Subía hacia arriba, manchada aún por el rastro de las lágrimas. Javier, eres más cara dura que una muralla, más o menos. Es parte de las competencias básicas de un CEO. Ella bajó la cabeza y comió un bocado de fideos. Masticó 2 veces. Se detuvo. Pan de centeno de molienda fina, dijo. El logotipo de tu empresa es una flor de peral silvestre. ¿Cómo lo sabes? ¿Crees que no te he investigado en estos 5 años? Mis dedos, debajo de la mesa, se cerraron. ¿Sabías que Naviol Attack es mi empresa? Lo supe hace un año. El fundador de Naviol Attack no tiene fotos públicas, pero el logotipo de la empresa es una flor de peral silvestre. Hay mucha gente en el mundo que se llama Javier, pero solo uno usa una flor de peral silvestre como logotipo. Levantó la cabeza para mirarme, con los bordes de los ojos rojos, la punta de la nariz roja, una lágrima aún colgando de sus pestañas sin secar. Tú. En el restaurante, una bombilla zumbó, el aire acondicionado soplaba sin parar. En la mesa de al lado ya no había nadie. Yo estaba allí sentado, con la boca abierta, incapaz de decir una sola palabra. Resulta que ella ya lo sabía desde hacía tiempo. Entonces, ¿por qué me había echado? ¿Por qué me había insultado? ¿Por qué había llamado a seguridad? Porque aquel día te fuiste sin decirme una palabra. Dejó los palillos sobre la mesa, bajando la voz. Podía aceptar que fueras pobre. Podía aceptar que no tuvieras futuro. Pero que te fueras sin despedirte. Javier, eso es lo que me debías. Lo sé. ¿Lo sabes ahora? Lo sabía hace 5 años. Entonces, ¿por qué no? Porque tuve miedo. Ella se quedó sin habla. Miedo de que dijeras, no te vayas. Si me lo hubieras dicho, no habría podido irme. Y si no me hubiera ido, hoy no existiría Naviol Attack. Sen Naviol Attack, siempre sería aquel chico pobre al que tu padre despidió con 500.000 euros. No es que tú pensaras que no estaba a tu altura, es que yo lo pensaba. El restaurante se quedó en silencio. Solo se oía el agua burbujeando suavemente en la olla. Su mano se acercó, atravesó el espacio entre los 2 cuencos de fideos, por encima de aquel carácter Sánchez grabado en la mesa. La punta de sus dedos tocó el dorso de mi mano. Esta vez no fue solo un roce fugaz. Se quedó allí. Sus 5 dedos se fueron entrelazando lentamente entre los míos. La calidez de su palma llegó hasta mí. Estaba un poco fría, porque había venido corriendo desde fuera y no había tenido tiempo de entrar en calor. Apreté su mano con la mía. Fuerte, hueso contra hueso. Javier, dime, esos 100 millones, tienes que devolvérselos a mi padre. ¿Puedo pagarlos a plazos? ¿Con 60.000 millones, a plazos?
Ese dinero es del patrimonio de la empresa. No es lo mismo que una cuenta personal. Déjate de excusas de pobre. Bueno, pero tu padre dijo que hay un bono de 5 millones por cogerte la mano. ¿Podemos liquidar eso primero? Porque yo acabo de cogerte la mano. Ella retiró la mano de repente. ¿Qué bono? ¿Qué dinero por coger la mano? Los objetivos que fijó tu padre. 5 millones por cogerte la mano. Por un beso, habría que negociarlo. La cara de Laura se puso roja, desde la base del cuello hasta las puntas de las orejas. Don Antonio Sánchez. Sacó el móvil para llamarlo. La sujeté la mano. No, no, no. Tu padre tiene un grupo de WhatsApp que se llama Club de Observación para Cazar Yernos Millonarios y están apostando. Si llamas ahora, la grabación del tío Fang habrá sido en vano. ¿Qué grabación? ¿Qué grupo? Bueno, es largo de explicar. Javier, dime todo desde el principio. Fuera del restaurante, Don Liu estaba pegado a la ventana, mirando. Se giró hacia su mujer, que estaba en la cocina, e hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Listo. Afuera, sin que nadie se diera cuenta, había empezado a llover otra vez. Una lluvia fina, inclinada, que golpeaba el letrero y lavaba aquel carácter Liu del que se había caído medio la pintura. En el restaurante, los 2 platos de fideos se habían vuelto a enfriar, pero esta vez nadie pidió que los calentaran, porque las 2 manos seguían entrelazadas. En la esquina de la mesa, aquel carácter Sánchez tenía las lágrimas ya secas. Solo quedaba el surco profundo del grabado. 5 años atrás lo había hecho ella. 5 años después, su dueño había vuelto. Mi móvil, en el bolsillo, vibró 4 veces seguidas. Lo saqué. El grupo de WhatsApp Club de Observación para Cazar Yernos Millonarios. Últimos mensajes. Don Sao, @Don Antonio Sánchez, enhorabuena, he ganado 2 millones de euros en mi cuenta, gracias. Don Wang, ¿qué? Ya está, tan rápido. Tío Fang, Don Antonio Sánchez, tengo la grabación completa del video. ¿Cómo se paga el copyright? Don Antonio Sánchez, callados todos. Don Antonio Sánchez, @Javier, los 100 millones los devuelves en 3 días. Te perdono los intereses. Y justo detrás, un mensaje de voz. Lo abrí. Pequeño. Javier. Una pausa de 2 segundos. Gracias. Di la vuelta al móvil y lo dejé boca abajo sobre la mesa. Al otro lado, Laura pinchaba la yema del huevo con los palillos. El líquido dorado fluyó hacia el caldo, exactamente igual que 5 años atrás. No levantó la cabeza, pero la comisura de sus labios se curvó hacia arriba. La miré durante mucho rato. Luego cogí el huevo de mi cuenco y lo puse en el de ella. ¿Qué haces? Estás más delgada. Come uno de más. Sus palillos se detuvieron un instante. Tú estás más delgado. Y devolvió el huevo a mi cuenco. Yo lo volví a pasar al de ella. Ella otra vez al mío. A la 4ª vez, la yema se rompió y el caldo se volvió de color naranja. Don Liu gritó desde la cocina. Si se ha roto la yema, que cada uno beba su caldo, no malgastéis la comida. Los 2 nos reímos al mismo tiempo. Las risas se mezclaron, bajo la luz blanca del restaurante, cálidas y densas. Afuera, la lluvia había menguado. La farola de la esquina seguía encendida, iluminando el suelo mojado como si fuera un espejo. En el espejo se reflejaba la luz del restaurante, y dentro de la luz, 2 sombras sentadas una al lado de la otra. 5 años. La distancia de un plato de fideos. Por fin, la recorrieron. Fin.